Ok, vamos a proseguir con este magnífico curso de medicina alternativa de alta escuela. Ok, como se los prometí, vamos a ver lo que es la toma del caso en homeopatía, cómo debemos de comenzar a preguntar a nuestros pacientes. Les comparto la pantalla. Bueno, antes de compartir la pantalla, aquí tiene algún comentario, Ángelo. La mano derecha va de la parte afuera al cerrar el puño, me refiero cuando queremos testear. Tienes tu mano derecha, que es esta la mía, la estás viendo del lado contrario de la pantalla. Aquí está mi mano izquierda, le das vuelta, la empuñas contra la mano izquierda, la giras para que saques tus dedos pulgares y así empieces a rastrear. Así de sencillo es esto. Debes de pensar en tu paciente con tu lóbulo frontal derecho siempre y con una buena intención de curar, y vas a ver cómo este tipo de mudras es muy importante para llevar a cabo un buen rastreo. Les comparto la pantalla. Curso de licenciatura en homeopatía profesional, módulo número 35, la toma del caso. Clínica homeopática 1. Toma del caso, objetivo particular. Al término de la unidad, el alumno conocerá, entenderá y estará habilitado para manejar la técnica de la toma del caso conforme a los principios de la entrevista homeopática. Al tomar el caso, el homeópata tiene dos objetivos en consideración. Primero, el objetivo del diagnóstico y segundo, seleccionar los verdaderos síntomas y hacerlos nítidos para efectuar una descripción definitiva de las dolencias del paciente. El diagnóstico busca colocar en el tipo o clase de alteraciones agudas o crónicas. La tarea es clasificar los síntomas bajo un encabezado. En los casos clínicos agudos es solo de apoyo terapéutico. En homeopatía el diagnóstico es una guía, ya que el paciente es tratado en forma individual y las medidas terapéuticas son dirigidas de acuerdo a los síntomas individuales. En la selección de síntomas se busca que la presentación del caso incluya toda la descripción, de aquí la importancia de usar la forma para historia clínica. El homeópata depende de este instrumento para la acomodación de los síntomas y su revisión posterior de la entrevista, así como el registro para el seguimiento de las secuencias de ellas y el orden de desaparición de los síntomas. Durante la toma del caso, la tarea del homeópata es facilitar que la actitud del paciente sea de absoluto descanso y serenidad, sin ideas preconcebidas ni prejuicios. Recuerda que si un paciente te cuenta su historia personal y no estás de acuerdo en su actitud moral o su comportamiento como la demás gente o la religión de él no armoniza con la tuya, debes de saber que él vive su propio mundo que es diferente al tuyo y por lo tanto debes de respetarlo. Él viene a la consulta para que el homeópata le dé un apapacho y lo haga sentir bien. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo pienso que es la finalidad de que pues el paciente se sienta cómodo contigo, que te tenga confianza, que es lo más importante, para que así los dos luchen contra la enfermedad del paciente. Aquí vamos a hacer una descripción completa de cómo se lleva el historial clínico de nuestro paciente. Lo primero que hay que anotar es la fecha del día de la consulta, el nombre del paciente con apellidos, fecha de nacimiento y su edad. ¿Qué tal, Luis Ernesto? Bienvenido. A mí me ha pasado muchas veces que estoy atendiendo al paciente durante 20 años y si al principio le puse que tenía 30 años y sigo con el mismo expediente, no va a concordar que tenga después de 20 años la misma edad. ¿No crees? Inclusive, cuando ustedes estén repertorizando un paciente y ya eligieron el constitucional, el medicamento que le queda a la medida al paciente, también pónganle fecha. O sea, si le dieron 2 medicamentos o un medicamento, pónganle la fecha en que la prescribieron para que así no se confunda nunca.
El sexo es muy importante. Si una persona se llama María José, no vas a saber después que tengas varios pacientes o lo dejes de ver por un tiempo si ese paciente era hombre o mujer. Igual si se llama Guadalupe. Profesión y actividades más usuales. Es muy importante que le preguntes eso. Por ejemplo, si tu paciente es un chofer, a lo mejor va a estar dañado de los riñones, o si es un minero, va a estar dañado de los pulmones. De acuerdo a la actividad que tenga nuestro paciente, por ahí tenemos que comenzar. Si se desvela, a lo mejor vamos a ver si trabaja en un bar, si toma alcohol, si se droga. Todo eso lo tienen que ver con mucha cautela. Las actividades son importantes porque la enfermedad se puede deber a excesos de trabajo que afectan ciertos órganos. Por ejemplo, si fija mucho la vista, sin una iluminación apropiada, va a ser lógico que en el futuro empiece a tener una disfunción óptica. En pocas palabras, que esté cegatón, como yo comprenderé. Enseguida nos ocupamos de obtener datos acerca de la familia. Por ejemplo, si sus padres son diabéticos, pudo haber adquirido un miasma hereditario. En estos momentos ya estaremos listos para recabar lo referente a sus dolencias anteriores, señalando padecimientos, causas y formas de recuperación. Jaime Villa comenta: con los años el constitucional del paciente puede cambiar debido al cambio de carácter. Desde luego que sí. O sea, un medicamento homeopático va a hacer cambios en tu persona. Si estabas triste, al rato te va a convertir en alegre el medicamento, porque precisamente el medicamento energético homeopático trabaja en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. A continuación, solicitamos al paciente que describa sus enfermedades, cómo se siente, desde cuándo, haciendo hincapié en que narre con sus propias palabras y en lo posible no interrumpir. Si el paciente parece titubear, solo con preguntar qué más es suficiente, así hasta agotar su historia. En esta etapa es conveniente dejar espacios en nuestro escrito para llenarlos posteriormente con preguntas. Por ejemplo, si te dice el paciente: me duele la nalga derecha o me duele la nalga, ahí vas a dejar un espacio, porque después le vas a poner si es derecha o es izquierda, para que no interrumpas a tu paciente, cómo se agrava, si por el movimiento o mejora con el movimiento, o si doblando la pierna o presionando. Déjale un buen espacio en blanco para que posteriormente tú lo rellenes con más preguntas. Antes de continuar, vale la pena señalar lo que no hay que hacer en esta parte del interrogatorio. Primero, evitar todas las preguntas orientadoras que no se sienta obligado, obligada a ciertas respuestas. Por ejemplo, pues si yo le pregunto: ¿estás deprimido? Pues no, porque a lo mejor no vas a saber ni qué contestarme, o me va a contestar con un sí o con un no. O sea, debes de dejar hablar a tu paciente. O preguntarle, darle opciones. ¿Eres más bien alegre o más bien deprimido? O ninguna de las dos. Indiferente. O sea, así es como deben de hacer las preguntas. Nunca efectuar preguntas directas que sean contestadas con sí o con no. Tercero, nunca efectuar preguntas alternas. ¿Te duele así o asá? 4. Siempre evitar las preguntas sobre la línea de un medicamento. O sea, yo ya me di cuenta que mi paciente va a caer en arsénico, y yo agarré mi librito, pues yo vi que está muy desesperado y le digo: oye, ¿tienes miedo a la muerte? No vas a saber qué decirme, a lo mejor sí, a lo mejor no, y es una pregunta que es monosílaba, sí o no. Entonces para preguntarle que si tiene temores, pregúntale precisamente eso. ¿Tienes temores? Y si los tienes, dime a qué. O sea, no te vayas por el lineamiento del medicamento porque ya tienes el libro. Más bien vete por los síntomas que te está dando el mismo paciente. 5. Mientras está tratando con un síntoma, limitarse a él. Terminando la primera parte de obtención de datos, continuamos a redondear los signos y síntomas
obtenidos en nuestra historia clínica hasta completar aquellos que no estén. Lo que sí puedes preguntar más o menos en el momento de repertorizar, si por ejemplo te cae fósforo, puedes preguntarle, oye, ¿y eres cariñoso o más bien apático, indiferente? Eso sí le puedes preguntar. O si te sale Natrium Mur, ¿te gusta estar más bien en compañía o tienes aversión a la compañía? ¿O eres tímido o eres sociable? O sea, ese tipo de cosas sí le pueden preguntar. Para que ustedes vayan descartando medicamentos por medicamentos. Ahorita vamos a ver una repertorización. Más bien nos vamos a ir al libro de pares biomagnéticos y vamos a hacer una leve introducción a mi repertorio del doctor Mario Ricardo Rodríguez. La clave de esta fase es efectuar el interrogatorio cuidadoso y preciso. Cada síntoma debe ser redondeado respecto a tiempo y lugar. Las sensaciones, el tipo de malestar, el tipo de dolor, todas las modalidades relacionadas con él, la causa probable, lo que el paciente piensa que fueron los factores desencadenantes. Bajo las modalidades debemos asegurar las agravaciones y mejorías de cada síntoma, tanto como sea posible, sumando a la reacción emocional del paciente. Cuando recabamos así la información, cubrimos la totalidad de los datos y vemos al paciente como un todo. En el caso de las enfermedades agudas, solo tomar los síntomas modalizados y no intentar al mismo tiempo ampliarse a lo que ha sido un estado crónico. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que se está retorciendo de un dolor abdominal o una chica que trae un cólico menstrual, yo no le voy a preguntar que cómo es su carácter o que son importantes los síntomas mentales. Yo me voy a fijar qué tipo de dolor trae el paciente. Si se está doblando del dolor, lo primero que voy a pensar es en colosíntis y sin más preámbulos se lo voy a dar. Porque el paciente no tiene humor. Si el paciente trae fiebre, si trae dolor, está decaído, no te entretengas en buscar el constitucional. Mejor dale un agudo que se le aproxime al dolor o a la fiebre que trae. Si está rojo, pues belladona. Si trae una mejilla pálida y otra roja, pues aconitum. Si trae el corazón acelerado, aconitum. O sea, debes de ser rápido en pensar que le vas a dar a tu paciente en el momento. Claro, se necesita pues el conocimiento de la materia médica, principalmente pues los policrestos, que sepas cómo manejar bien los policrestos, que sepas el genio de cada medicamento. Si es una enfermedad aguda, no te vayas con la crónica, no quieras hacer un expediente largo porque pues el paciente se te va a ir y a lo mejor va a estar ansiado y se va a desesperar y ¿sabe qué, doctor? Después regreso porque me siento muy mal y quiero descansar. Yo creo que la mayoría de los pacientes ya con conocimientos de homeopatía puede sacar cualquier tipo de dolor. Nada más tienes que dar el exacto. Si trae un cólico renal izquierdo, pues le vas a dar Berberis. Si trae un cólico renal derecho, le puedes dar Chelidonium. Si trae un dolor de gastritis, también Chelidonium sirve mucho para gastritis. O sea, debes de saber la agudización de cada síntoma o cada enfermedad y cómo quitarlo con homeopatía lo más rápido posible. Es seguro que tú quites un dolor durante en el consultorio y así veas que realmente pues la homeopatía funciona y funciona muy bien. Si trae dolor de huesos, pues le das Hepatorium y en 2-3 minutos ya no trae dolor de huesos. Lo anterior lleva a confusión. Los síntomas agudos se presentan con sorprendente claridad. Recordar que debemos prescribir para la totalidad de los síntomas característicos del caso y no únicamente para un síntoma solo. Hay que obtener la imagen completa. En caso de una explosión aguda, la imagen crónica se retira completamente, por lo tanto deberá tratarse la imagen completamente aguda. Las agravaciones y las mejorías son lo más importante, ya que al final del ataque veremos la imagen crónica. En ese
momento cuando hay que obtener la historia clínica del caso crónico. Al considerar la totalidad, no podemos dejar de enfatizar la necesidad de obtener la descripción completa de cada síntoma, subjetiva y signos objetivos respecto a su localización, características y modalidades. Las agravaciones y mejorías son las más importantes. Por ejemplo, si te agravas por el frío, pues te vas al síntoma agravación por frío. Agravación por viento, te vas directamente a eso, por calor. Como pulsatila, que se agrava en una habitación calurosa y mejora al aire libre. En la enfermedad aguda, la clave es checar los síntomas particulares. Enseguida vienen las características de las sensaciones, en donde las más importantes son las generales. Los síntomas mentales son de alto valor debido a que nos llevan a la imagen completa del paciente. Si por ejemplo tienes un paciente que trae fiebre, está muy desesperado, es un niño y está llorando y se quiere ir a su casa, dale arsénicum. Dale arsénicum a la potencia 30, no se lo des más alto. En una agudización es bueno trabajar con medicamentos drenadores que son a la potencia 30. Por ejemplo, si trae un cólico renal derecho, pues le vas a dar chelidonium a la 30 o le vas a dar sanguinaria a la 30. Si trae un dolor de cabeza que se le extiende a los ojos, pues le vas a dar iris versicolor. Si es del lado derecho, pues vas a pensar en belladona o vas a pensar en espigelia o sanguinaria si es un dolor de cabeza de origen emocional. En los casos agudos, un síntoma particular puede ser la clave para el diagnóstico. En los casos crónicos son indispensables los síntomas generales y los mentales. También muy importante preguntarles qué enfermedades obtuvo durante su niñez. A mí me tocó atender a una persona asmática que casi se moría en cada crisis de asma, se ahogaba muchísimo, tenía una disnea terrible. Y preguntándole a su mamá, porque fue con su mamá acompañado de su mamá, le pregunté a su mamá qué enfermedades había tenido cuando era bebé, cuando era niño. Dice, no, cuando era niño, pues tenía meses de edad, él presentaba una tortota aquí en el vértex. O sea, el pelo se le perdió, se le esfumó y era una erupción así como que quería sangrar, así me explicaba ella, con una tortota grande. Y se lo estuve llevando mucho tiempo con el dermatólogo para que le quitara eso. Y la clave está en que en homeopatía, si hay alguna supresión, te puede llevar a una enfermedad. Eso que traía el chico era un miasma sórico. Entonces, en el momento de suprimirlo, le ocasionó el asma. O sea, trató de salir la enfermedad por los pulmones y los bronquios, porque ya le habían suprimido esa erupción en el cuero cabelludo. Hay que tener mucho cuidado porque el paciente ya puede venir con una supresión. Finalmente, hay que precisar las agravaciones y periodicidad, así como las alteraciones parciales o totales referidas a estación, clima, condición atmosférica en relación estrecha o tendencias generales, resfríos, cefaleas, desmayos, etc. Las aversiones y deseos, el tipo de sueño, los sueños, la posición y toda anomalía en la función sexual, dejando al final los síntomas extraños, raros y peculiares. Lo esencial en los casos crónicos son los síntomas mentales. El homeópata experto deja al final esta investigación una vez que se ha ganado la confianza del paciente. Se toman en cuenta alucinaciones, delirios, la irritabilidad, el cambio de carácter, rasgos de celos, distracciones, tristezas, temores, llanto, etc. Y registrar con cuidado aquello en lo que el paciente insiste más. Hay que explicarle a nuestro paciente la importancia que tienen los síntomas mentales para así llegar al constitucional.
Los síntomas característicos. Cuando Hahnemann organizó sus experimentaciones e hizo sistemáticos los principios de la medicina homeopática, él enfatizó una y otra vez que el médico debería de estar particularmente atento a aquellos síntomas que son peculiares y característicos del paciente y no estar obsesionado con los síntomas comunes de la enfermedad. Haz de cuenta que le debes de preguntar a tu paciente, por ejemplo, un síntoma que es demasiado extenso en el repertorio son las alucinaciones, lo que él piensa, o sea, o lo que él se imagina. Esos son síntomas muy importantes. Por ejemplo, si él piensa que está feo, pues es un síntoma importante para poderlo repertorizar. Se aísla, es tímido porque él está pensando que está feo. Entonces por ahí voy a tomar muchísimos síntomas. Reconoce los síntomas peculiares. Después de muchos años de experiencia, el Dr. Kent afirmó que él consideraba este consejo de Hahnemann como el punto más vital en la práctica de la medicina homeopática. Como una regla, no hay dificultad en reconocer los síntomas peculiares del paciente que sufre de una enfermedad aguda. Ellos aparecen generalmente en una forma ordinaria y los comunes o patológicos son bien conocidos. Por ejemplo, aquí voy a abrir yo mi libro del repertorio. Aquí está mi repertorio. Por ejemplo, yo abro un expediente nuevo. Yo le doy espacios. Por ejemplo, aquí le voy a abrir un espacio para síntomas. Aquí le voy a abrir para grado 1 y acá le voy a abrir para grado 3. Vamos a inventar un nombre. Por ejemplo, María del Rocío Rodríguez, por así decirlo. Mi paciente tiene diabetes, neuropatía, hipertensión y trastornos por pérdida de su padre, por así decirlo, ¿no? Y al estarle preguntando a mi paciente, dice que se siente deprimida precisamente por la muerte de su padre. Entonces yo lo primero que voy a hacer es buscar trastornos en mi repertorio. Busco, aquí está abajo mi buscador, trastorno por muerte de padres. A ver si así me lo da. Aquí está, trastorno por muerte de padres. Le doy clic aquí y me lleva al síntoma. Lo copio y lo pego. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 medicamentos. Ok. Me voy a diabetes. Para que vean cómo se está dando todo. Cuando estás manejando esto en una computadora es mucho más fácil. Y no necesitas dejar espacios para nada. Aquí le pongo diabetes para que me lo busque rápido. Aquí está. Aquí lo pongo en mi expediente del paciente. Aquí ya tengo otros. Ok. El paciente me dice que es compasivo. Busco compasivo en la C. Compasivo. Lo pongo en su expediente. Ok. Le pregunto que si es cariñosa o más bien indiferente. Me dice que es afectuosa. Aquí le pongo afectuoso. Lo pongo en su expediente igual. Le voy a poner hipertensión. Hipertensión arterial. Tomo estos datos. Lo copio. Y lo pego por acá. Llegó llorando a mi consultorio porque su papá se murió. Ok. Llanto. Le pongo llanto. Fácil. Lo copio.
y me voy a su expediente. El Consuelo le gusta. Me voy a Consuelo. Consuelo mejora. Lo tomo. Consuelo de los demás mejora. Ok. Lo copio. Y con esto que hice, yo ya me voy a dar cuenta qué es lo que le voy a dar a mi paciente. Puedo tomarle mucho más datos, pero no es el objetivo de la primera consulta. El propósito es quitar la agudización. ¿Cuál es la agudización? Pues la muerte del padre. Si yo mejoro el estado mental de mi paciente, también se va a mejorar de la presión y se va a mejorar de la diabetes. Entonces, ¿cuál es el medicamento que yo voy a escoger aquí? Aquí ya tengo una serie de síntomas, los cuales voy a escoger. Para mí, los más importantes es trastorno por muerte de padres. Aquí tenemos calcárea carbónica. Voy a visualizar si está gordita o está flaquita. Si está gordita, le pongo obesidad. Aquí tenemos nuez vómica. Nuez vómica, yo ya no la pongo porque sé que no es nuez vómica. Nuez vómica es corajudo. Esta persona no es corajuda. Platina es una persona creída, me la paso, porque eso no va. Estafisagria, pues tendría que preguntarle si es tímida o se guarda mucho el coraje, se guarda mucho las emociones. Y a lo mejor aquí lo voy a anotar también ese. Estafisagria. ¿Se fijan? O sea, debe de conocer uno de la materia médica. Que no es difícil, ¿eh? Con la práctica es el maestro. Estafisagria. Causticum e ignatia. Pongo causticum. Voy a copiar una línea de aquí y la voy a ensamblar acá. La inserto. Y aquí voy a poner causticum. Y también voy a poner ignatia. Ok, ya tengo 4 medicamentos importantes. Yo le puedo preguntar si es lenta. Si es lenta, a lo mejor puede caer en calcárea carbónica. O si es miedosa, en calcárea carbónica y cáustico. Y yo sigo aquí. Fósforo también puede ser otro. Lo inserto. Le pongo fósforo. O sea, tengo que seguir preguntando más cosas para elegir el mejor medicamento. Pulsatila, también podría ser pulsatila. Y ahí le tendría que preguntar si es dócil o no. Si es dócil, pues podría caer en pulsatila. Si es exageradamente cariñosa y que busca el afecto, podría caer en pulsatila. Entonces, yo ya aquí tengo mis principales medicamentos y voy sumando. Estafisagria, aquí tenemos 1. Primero voy a sumar todos los de 1. Estafisagria es 1, aquí no tenemos nada, aquí tampoco. Aquí tenemos otra estafisagria y aquí otra. Tenemos 3 en estafisagria. Aquí yo lo anoto. 3. Ahora me voy por calcárea carbónica. Es 1, 2, 2. Aquí tenemos calcárea carbónica 2. Ahora me voy a ir por cáustico. Cáustico. Estoy viendo los de 1 nada más. Aquí no está. Aquí tampoco está. Aquí está 1. Si ustedes visualizan, aquí tiene 1. Entonces aquí voy a poner cáustico 1. Ok. Me voy por ignatia. A ver si lo encuentro en grado 1. Que al cabo son poquitos y lo vamos a hacer rápido. Ignatia. Ignatia, aquí está 1. Aquí está 1 de ignatia. Ok. Aquí está. Vamos a ir por fósforo. Aquí está 1. En esta parte. Aquí tampoco hay.
Entonces es 1 el que tiene fósforo. Me voy sobre pulsatila. Pulsatila, aquí hay 1. 1 nada más tengo de pulsatila. Ahí está. Y sigo con el grado 2. Me sigo con el grado 2. Aquí lo voy a hacer más rápido porque ya mi esposa ahí tiene anotado todo. Primero en una hoja de cuaderno y después lo paso para acá. Aquí no hay nada. Aquí está fósforo y aquí está estafisagria en grado 2. Ahí lo vamos a anotar. Aquí está calcárea carbónica 2 y fósforo 2 en 2. Ahora vamos a ver 3. Cáusticum e ignatia grado 3. Fósforo grado 3. Ignatia y pulsatila grado 3. Cáusticum grado 3. Ignatia grado 3. Pulsatila grado 3. Entonces, yo ya aquí tengo la suma. Calcárea carbónica, aquí hay una, calcárea carbónica 1. Aquí hay otra ignatia en grado 2. Calcárea carbónica, ahí tiene 1 y acá no tiene ninguno. Aquí ya tenemos toda la suma. Esto es muy minucioso, pero si ustedes hacen todo esto con su paciente, ya van a tener todos los medicamentos que se requieren en el futuro. Aquí, calcárea carbónica, tenemos en grado 2, 1. En grado 3, nada. Ahí no tenemos grado 3. Cáusticum 1 en grado 2 y 2 en grado 3. Ok. Ignatia 1 en grado 2, 3 en grado 3. Fósforo 1 y 1. Aquí tenemos 1 y 1. 2 en grado 3. 1 en grado 2. 1 en grado 3. Ok, ya está. Miren, o sea, aquí ya vamos a sumar para saber qué es lo que le tengo que dar a mi paciente. Aquí en grado 2 lo vamos a tomar como 2 puntos. En grado 3 como 3 puntos y grado 1 como 1 punto. Aquí tenemos 2 más 2 son 4. Aquí son 6 más 2 son 8 y 1 9. Aquí tenemos 9. Aquí tenemos 9, 10, 11, 12. Aquí tenemos 12. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos 6, 1, 7. Aquí tenemos 2 y 3 son 5. Entonces, ¿cuál es el medicamento que le tenemos que dar? Ignatia para la agudización. Y se la vamos a dar de una vez a la potencia 200. O sea, va a ser un cambio total la ignatia en este paciente, independientemente de cuál va a ser su constitucional. Ahorita necesitamos darle un medicamento que la saque rápidamente de la depresión. La ignatia se utiliza mucho cuando es una agudización, un hecho que es reciente. Cuando pasaron 10 años, 5 años y sigue con ese mismo problema, ya en vez de darle ignatia le vamos a dar natrum muriaticum. Eso ya es para los casos crónicos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Parece que no hay preguntas, ¿verdad? Ok, nos vamos a ir un receso y enseguida estoy con ustedes. Nos vemos en 5 minutitos nada más. Y no te olvides de darle un like si te gustó.